Puede ver. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con la unidad número 1, donde vamos a ver lo que es la valoración pediátrica. ¿Ya? Primeramente, me gustaría, sé que somos pocos, ¿no? Ya poco a poco van a ingresar los demás, pero me gustaría que activemos conocimientos previos, ¿no? La mayoría tal vez ya ha avanzado lo que es la pediatría, ¿no? Y quisiera si tal vez alguien conoce el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? Tal vez Wendy, ¿no? Tenemos cuestionantes, hice unas 4 preguntas donde podemos ir respondiendo por el chat o tranquilamente responder, activar nuestro micrófono o simplemente crear estas cuestionantes en nuestras cabezas de manera de que a medida que vaya desenvolviéndose el tema, pues podamos responderle. ¿Está Wendy? Sí, doctora. ¿Cómo estás, Buenas Wendy? tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Conoces algo No del triángulo recuerdo de bien, evaluación pero pediátrica? es, si no me equivoco, sobre la capacidad o trabajo respiratorio del niño, del paciente, cómo se ve el niño y si vemos alguna anormalidad en cuanto a la circulación, palidez o llenado capilar. Perfecto, ¿no? Entonces, acá en la pregunta nos dice, ¿cuál de los siguientes componentes del triángulo es septo, ¿no? Entonces, la apariencia será el excepto la circulación, la frecuencia cardíaca o el trabajo ventilatorio, ¿no? Entonces, vamos a ir respondiendo eso. Muy bien, Wendy, gracias. La segunda cuestión antes, ¿en cuál de los siguientes componentes del triángulo, ¿no? Las anormalidades indicarían que un estado de shock esté descompensado, ¿no? Ahí vamos a ver lo que es la apariencia, la circulación, inciso B, el aspecto o el trabajo ventilatorio, inciso C, la circulación, o inciso D, el trabajo ventilatorio o circulación cutánea. ¿Cuál creen que estaría en un shock descompensado? Si tienen la respuesta, perfecto, se van a ir ganando puntos. Y si no, como les dije, prácticamente vayan analizándolo en la cabeza, que ya posterior al tema vamos a responder. Tal vez, a ver, ¿quiénes estamos? Y Daniel Coyo. ¿Cuál crees que se alteren en el shock descompensado? Aspecto y trabajo ventilatorio. Ya vayamos pensando, chicos, el que responde. Creo que es la parte de apariencia y circulación. Ya, muy bien. Al último vamos a ir corrigiendo. Y la pregunta 3, todas las siguientes son técnicas para valorar el shock, excepto inciso A, frecuencia cardíaca, inciso B, tiempo de llenado capilar, inciso C, calidad de pulso, inciso D, trabajo ventilatorio. ¿Cuál creen que no se valora en el shock? Israel, ¿qué crees? Tiempo de llenado. Ya. Quizá la frecuencia cardíaca. Bueno, tenemos 2 respuestas distintas. Ya al finalizar vamos a ver cuál es la correcta. Y la última, ustedes están por valorar a un niño de 8 meses, ¿no? Con base a su nivel de desarrollo. ¿Cuál técnica será útil, ¿no? En un niño de 8 meses? Consideren la edad. Inciso A, realizar su valoración desde una posición de pie. Inciso B, examinar de la cabeza a los pies. Inciso C, ofrecer distracciones. O inciso D, separar al niño de la madre. ¿Qué creen que sería lo más aconsejable para un niño de 8 meses de edad? Lionel Jesús, ¿qué crees tú? B. Bueno, perfecto. Entonces, más o menos, ya ustedes con esto han podido tener un razonamiento crítico y activar sus conocimientos, pero con esto vamos a iniciar lo que es el tema ya en sí, que es la secuencia de valoración pediátrica, ¿no? En sí, el módulo de pediatría no trata de reemplazar a los médicos pediatras, ¿no?
o de abarcar toda la pediatría en 2 clases teóricas y 2 clases prácticas, como las vamos a tener, ¿no? Lo que sí estamos buscando es identificar y manejar tempranamente todas las condiciones que amenazan potencialmente la vida del paciente pediátrico, ¿ya? En esto entonces vamos a, en primera instancia, ver la impresión general del niño a través de este triángulo que habíamos visto, que es el triángulo de valoración pediátrica. Posteriormente, vamos a valorar, ¿no?, mediante el ABCDE, que es similar a la de los adultos. Vamos a realizar la valoración secundaria, la valoración terciaria y una revaloración. Pero esto es lo más importante, identificar y manejar tempranamente todas las condiciones que amenazan potencialmente la vida, ya que ustedes, ¿no?, como médicos de emergencia, ¿no?, van a prácticamente van a ser los que están en primera línea y van a atender al paciente pediátrico, ¿no? Entonces tienen que saber todas estas cosas. El triángulo de evaluación pediátrica va a realizar una evaluación rápida con solo pistas visuales y auditivas, como decía la colega. Se va a ver 3 aspectos. ¿Pueden apagar sus audífonos, por favor? Sus audios están encendidos de algunas personas. No se escucha lo que está hablando la doctora. Mil Los disculpas, audios, por doctora. favor, chicos. Fabiola Barriga, por favor. Apaguen los audios, por favor. Fabiola Barriga, su audio, por favor. Ya, bueno. Entonces, vamos a valorar, como les había dicho, 3 puntos de manera rápida. El aspecto, el trabajo ventilatorio y la circulación cutánea. ¿Esto en cuánto tiempo lo vamos a realizar? En no más de 30 a 60 segundos. Va a permitir al personal de salud en pocos segundos establecer la gravedad del niño, determinar la urgencia, incluso su fisiopatología y realizar un tratamiento adecuado, ¿ya? Entonces, el aspecto prácticamente tiene una técnica como es el TILS, ¿no? Donde vemos el tono, si el paciente se mueve de manera vigorosa, si está flácido o débil, si está interactivo, cómo se encuentra, ¿no? Se comunica con interés, si es fácilmente consolable o tiene un llanto persistente, cómo está la mirada, perdida, ausente, ¿no? También podemos ver lo que es el lenguaje, el llanto, si tiene llanto fuerte o es débil o apagado. Como vemos en la primera imagen, a simple vista ya este es un aspecto preocupante, ¿no? Porque es un niño hipotónico, hipoactivo, con mirada perdida, ¿no? Sin llanto, al igual que este otro niño, ¿no es cierto? Entonces ya a simple vista ya vemos y tenemos que preocuparnos por este aspecto. El trabajo ventilatorio es otro punto del triángulo, ¿no? Donde prácticamente nos va a decir si el niño está con una posición anormal, ¿no? Generalmente vienen ortopneicos, no se quieren echar, si tienen retracciones intercostales, subcostales, supraclaviculares, si hay aleteo nasal, si hay babeo, estridor, sibilancias, gruñidos, pues ya tenemos que alertarnos, ¿no? Prácticamente los ruidos respiratorios anormales van a ser los ronquidos, el lenguaje apagado, ronco, el estridor, las sibilancias. La posición anormal, como vemos acá, el niño está ortopneico, las retracciones supraclaviculares, que son las más graves, las intercostales, las supraesternales y el aleteo nasal, ¿no? También tenemos que valorar lo que es la circulación cutánea, ¿ya? Como vemos acá, la palidez, la piel o las membranas pálidas nos van a indicar un bajo flujo sanguíneo o inadecuado. La piel marmórea, ¿no? Prácticamente vasoconstricción en casos de sepsis. Y la cianosis, como vemos acá, datos de hipoperfusión o hipoxia tisular. Entonces, tenemos que evaluar el color de la piel, la palidez, la piel marmórea, cianosis, o también podemos encontrar petequias, manchas o heridas sangrantes visibles.
donde podemos ver en las hemorragias evidentes o en la púrpura. Las causas de urgencia en cuanto al aspecto, ¿no? Podemos ver que cuando hay aspecto normal, ¿no? Puede haber una disfunción cerebral o problemas sistémicos, ¿no? Ejemplo, en niños sacudidos, en sepsis, en hipoglicemia, en intoxicaciones. Cuando se altera lo que es el trabajo ventilatorio, vamos a tener una dificultad respiratoria, como ocurre en el asma, en la bronquiolitis, en el croup. Va a estar anormal el aspecto y el trabajo ventilatorio también en la falla respiratoria, en un asma grave. ¿Ya? Va a estar alterado la circulación cutánea en un shock compensado, como vemos en las diarreas, en las pérdidas de sangre, pero que están compensadas, ¿no? Va a estar anormal el aspecto y va a estar anormal la circulación cutánea en el shock descompensado. Ahí ya vamos respondiendo las preguntas del inicio, ¿no? Esto va a pasar en las gastroenteritis graves, en las quemaduras graves, en el trauma contuso grave, trauma abdominal penetrante. Y prácticamente va a estar anormal los tres aspectos, ¿no? El aspecto, trabajo ventilatorio y circulación cutánea en la falla cardiopulmonar o en el paro cardiorrespiratorio. Es muy importante este triángulo. Como ven acá, en la apariencia hemos visto el tono, actividad, si está consolable, la mirada, el llanto. En la respiración, los ruidos anormales, la posición anormal, las retracciones, el aleteo nasal, el babeo. Y en la circulación, la palidez, la piel moteada y la cianosis. ¿Por qué es importante? Ya que gracias a esto podemos realizar un triaje, ¿no? Un triaje donde nos dice la alteración de 3 lados prácticamente del triángulo, prácticamente vamos a estar a un nivel 1, ¿no? Una clasificación roja, es decir, una atención inmediata del paciente. No podemos hacerlo esperar. Muchas veces en nuestras salas de emergencia están colapsadas. Entonces tenemos que clasificar a nuestros pacientes. En cambio, si la alteración está de 2 lados, ¿no? Si tenemos piel moteada y hipotónico, pues ya es un nivel 2. Podría esperar incluso hasta 15 minutos el niño para su atención, ¿no? Si la alteración solo va a ser de un solo lado, un signo que se altere, ¿no? Es un nivel 3, ¿no? Amarillo. Podríamos atender al paciente incluso hasta en 30 minutos, ¿no? No hay mucha prisa. Y prácticamente si lo valoramos, ¿no? En 30, 60 segundos y no tiene ninguna alteración, pues es un paciente que puede esperar incluso la atención de consulta externa, ¿no es cierto? Entonces es muy importante este triángulo de evaluación pediátrica. Entonces, también tenemos que conocer la secuencia que nos dice el PALS, que es la secuencia evaluar, identificar e intervenir. ¿Evaluar qué? La evaluación primaria, ¿no? Inicial y secundaria. Una vez que hemos hecho esto con el triángulo de evaluación pediátrica, debemos identificar las posibles causas, ¿no? La posible fisiopatología, que nos dicen que incluso hasta en el 90% podemos identificarla, ¿no? ¿Para qué? Para poder intervenir, ¿no? Intervenir para evitar las posibles consecuencias, ¿no es cierto? Entonces, como concepto fundamental que nos dice el PALS, la secuencia de evaluar, identificar, intervenir es continua. Recuerde que debe repetir la secuencia, ¿no? Hasta que el niño esté estable. O sea, que evaluamos, categorizamos o identificamos, intervenimos. Una vez que hemos intervenido, pues debemos revalorar, ¿no? Hasta que nuestro paciente esté estable, ¿ya? Entonces, en la anamnesis también tenemos que ver lo que es el ABCDE, ¿no? Donde tenemos a la vía aérea, respiración, circulación, discapacidad y exposición, ¿no? Es similar a lo de los adultos. En la respiración prácticamente tenemos que ver la interpretación de los ruidos respiratorios, ¿no? El estridor que puede encontrarse en las
las causas como la obstrucción de vía aérea, ejemplo, el CRUP, la aspiración de cuerpo extraño, las sibilancias, obstrucción de la vía aérea como el asma, las bronquiolitis, el ronquido cuando hay una oxigenación inadecuada, una contusión pulmonar o una neumonía, los receptores fluido como las neumonías, los sonidos respiratorios ausentes como una obstrucción de vía aérea puede ser un cuerpo extraño, asma, etcétera, ¿ya? Los conceptos fundamentales también que nos recuerdan, ¿no? Siempre nos dan conceptos clave, el PALS, que es que la bradicardia o una frecuencia respiratoria irregular a menudo va a indicar lo que es un paro inminente. Entonces nosotros veamos si hay bradicardia, pues ya alertarnos, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a ver la respiración? Siempre en la línea media axilar para auscultar los ruidos respiratorios pediátricos. Bueno, también tenemos que evaluar lo que es la respiración. La respiración, van a haber dos signos vitales que van a ser la frecuencia respiratoria, ¿no? Que tenemos que conocerla según las edades, que va a ir variando, ya como vemos acá en el cuadro, y también la saturación de oxígeno. Hay tres signos importantes que tenemos que evaluar en la respiración, como es la expansión torácica, los ruidos respiratorios y el esfuerzo respiratorio. La vía aérea, ¿no? Tenemos que, una vez que hemos evaluado, tenemos que actuar, como habíamos dicho, ¿no? Intervenir. Si está despejada la vía aérea, pues seguimos monitorizando al paciente. Si está obstruida, pues prácticamente podemos hiperextender, ¿no? Aspirar lo que son las secreciones, generalmente en recién nacidos. Si hay obstrucción de vía aérea, desobstruir al paciente, ¿no? Si hemos logrado desobstruir, pues observarlo, ¿no? Monitoreo continuo. En cambio, si sigue obstruida, no es mantenible, pues ya iniciar el ambuceo con bolsa máscara y pensar ya en lo que es la intubación de secuencia rápida. En la circulación va a ser también otro punto muy importante, ¿no? Donde prácticamente debemos ver los pulsos. Como ven acá, el pulso braquial, ¿no? Esto nos va a ayudar a clasificar los tipos de shock, ¿no? Como vemos acá, el shock hipovolémico, ¿no? Las causas van a ser vómitos, diarreas, pérdidas de sangre. Prácticamente van a tener una piel fría y un pulso débil. Y el tratamiento va a ser cristaloides y derivados, incluso sangre. En el distributivo, ¿qué vamos a tener? Prácticamente vamos a ver en la sepsis, en las toxinas, en la anafilaxia, los síntomas más que circulatorios van a ser fiebre, traumatismos y el tratamiento cristaloides y vasopresores. Y en el cardiogénico, miocarditis, taquicardia, supraventriculares, defectos en la circulación, los síntomas van a ser estertores pulmonares, taquicardia, soplo cardíaco. El tratamiento, vasopresores, cardioversión eléctrica si es que hay arritmias. Y en el shock obstructivo podemos tenerlo en taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión. Los signos y síntomas pueden ser los ruidos disminuidos, la presión venosa yugular elevada. El tratamiento, la descompresión, ¿no? Ya sea la hemopericardio-centesis o el hemoneumotórax. En la circulación tenemos que evaluar 4 signos clínicos, como ser el color, el ritmo cardíaco, el pulso y el llenado capilar. Existen 2 signos vitales que van a ser importantes, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que en pediatría va a diferir dependiendo al grupo etario, ¿no es cierto? Entonces estos cuadritos siempre tenemos que tenerlos en la mente. Para la circulación, ¿cómo vamos a actuar? Según la etiología, como habíamos visto, según el tipo de shock que tenga el paciente. Si es un shock hipovolémico, pues prácticamente bolos de 20 cc hasta 3 bolos podemos dar, kilogramo peso. Se puede utilizar tanto Ringer lactato como solución salina al 0,9%.
El tipo de gravedad de los posibles problemas. Nos dicen que la ventilación, el tipo, las obstrucciones de vía aérea, superior, inferior, enfermedades de tejido pulmonar, control respiratorio alterado, pueden producir una dificultad respiratoria y una insuficiencia respiratoria. En la circulación, todos estos tipos de shock pueden ser tanto compensados como descompensados o hipotensores y posteriormente producirnos una insuficiencia cardiopulmonar y un posterior paro cardiorrespiratorio. Es lo que no queremos. En cuanto al déficit neurológico, la evaluación incluye la respuesta pupilar a la luz, la escala de coma de Glasgow modificada, la escala de respuesta pediátrico APDI y las pruebas de glucemia. Acá vemos las posibles respuestas anormales de las pupilas. Cuando, por ejemplo, el niño viene con pupilas puntiformes, podemos ver que puede haber ingestión de narcóticos como opiáceos. Cuando las pupilas están dilatadas, puede haber una ingestión de simpaticomiméticos, anticolinérgicos como la atropina, o podríamos ver aumento de la presión intracraneal. Cuando las pupilas están dilatadas unilateralmente, y ha pasado cuando han usado gotas para dilatar las pupilas. Y cuando están dilatadas unilateralmente con alteración del estado mental, pues puede haber lo que es hipertensión endocraniana, hernia tentorial. Esta es la escala de coma de Glasgow modificada para pediatría, que también tiene los 3 aspectos de respuesta ocular, que igual va del 1 al 4, respuesta verbal, que va del 1 al 5, y respuesta motora, que va del 1 al 6. Solo que diferencia, ¿no? En el niño y el lactante, cuáles van a ser. Por ejemplo, en el 4, la apertura ocular va a ser espontánea en el niño, en el lactante también. En el 3, instrucciones verbales, ¿no? En el lactante a estímulo verbal con voz alta. En el 2, al dolor, ¿no? Y sin respuesta en el 1. En la motora, siempre valorar la mejor respuesta motora, ¿no? El niño no va a obedecer. El niño generalmente en el 6 obedece órdenes. En el lactante solo va a tener movimientos espontáneos, ¿no? En el 5 se retira en respuesta al tacto. En el 4 hay una retirada a la flexión. En el 3, una flexión anormal. 2, extensión y una sin respuesta. Y prácticamente la respuesta verbal en el lactante, solo 5 si es que sonríe, si está balbuceando, 4 si llora, ¿no? 3 si grita o tiene llanto inadecuado, 2 si gime o gruñe y 1 sin respuesta. En la escala de ABDI también es otra escala que valora la respuesta neurológica, pero de manera un poco más sencilla, ¿no? La escala de Glasgow modificada lo utilizamos más que todo en TEC. En la escala de ABDI, el niño puede estar alerta, verbal, doloroso o no responde. Alerta, ¿no? Al estímulo, el ambiente normal, ¿no? El tipo de respuesta adecuado, cuando interactúa normal para su edad. Verbal, cuando responde órdenes y tiene estímulos auditivos, ¿no? Una respuesta adecuada, cuando se aleja el estímulo doloroso o inadecuada, cuando no se aleja. Dolor, ¿no? Puede ser adecuado o inadecuado si se aleja el estímulo doloroso o si a los sonidos, movimientos no localiza el dolor. Y no responde cuando no hay ninguna respuesta. Se puede comparar la escala de ABDI con la escala de Glasgow. Cuando decimos que el niño está alerta con todos estos criterios, podemos decir que tiene un Glasgow de 15. Podemos inferir. Cuando está verbal, el niño, podemos decir que tiene una puntuación de 3 en la escala de Glasgow. Cuando hay una estimulación dolorosa, ya estaríamos con un 9 o 8 en la escala de Glasgow ya para intubar al niño. Y cuando esté inconsciente, pues una escala de 6. El déficit neurológico tenemos que categorizarlo, ¿no? Con déficit o sin déficit. Con déficit vamos a ver lo mismo que el Glasgow del adulto, leve 13 a 14, moderado 9 a 14 y severo de 3 a 8. Infiriéndolo en el ABDI, ya al dolor habíamos dicho que es un moderado de 9 a 8. Y sin déficit, pues que tenga un Glasgow
de 15 o un AFD alerta. También tenemos que ver lo que es la glucometría, evaluar en el estado neurológico, porque muchos niños vienen con hipoglicemia y por eso no quiere decir que tengan un déficit neurológico. Entonces, en recién nacidos y en prematuros, o recién nacidos a término, pues la hipoglicemia va a ser menos de 45. En lactantes, niños o adolescentes se va a considerar ya hipoglicemia menor a 60 miligramos de decilitro. Una vez que hemos evaluado, categorizado, pues tenemos que actuar, ¿no es cierto? Si la glucosa está cercana a los límites, ¿no?, que habíamos visto según la edad, pues solo podemos dar glucosa por vía oral, por ejemplo, en un jugo de naranja, ¿no? Una glucosa o una Coca-Cola, un vaso de Coca-Cola. En cambio, si está muy baja y el niño aparte está sintomático, esta es la diferencia, pues tenemos que darle un bolo de dextrosa, ¿no?, de 5 a 10 cc kilogramo en 20 minutos, ¿ya? O darle una infusión de dextrosa al 10% o al 5%. A veces se prefiere al 10% para darles menos volumen. En el examen físico completo, tenemos que entonces evaluar, categorizar y actuar, ¿no? Existe también lo que es el sample pediátrico, que nos ayuda a ver, es un mnemotécnico donde nos dice signos y síntomas, A de alergias, M de medicamentos, P previa historia clínica, líquidos de la última comida y eventos relacionados, ¿no? Nos da los componentes y nos da una explicación, ¿no? El inicio, la naturaleza de sus síntomas, el dolor, los signos de dificultad que tiene, qué alergias conocidas tiene el niño, cuáles son los medicamentos exactos que ha tomado actualmente, el horario, la cantidad, los antecedentes médicos de embarazo, el trabajo de parto, de nacimiento, ¿no? Y la última, toma oral de alimentos, ya que los niños son muy predisponentes a broncoaspiraciones, ¿no?, por su esófago corto, y eventos relacionados a la enfermedad para ver historiales de fiebre en caso de convulsiones. El PALS también nos dice que tenemos que ver signos peligrosos, ¿no? Por ejemplo, nos muestra la letargia, que podemos encontrarlo en sepsis, síndrome de niño sacudido, intoxicaciones, mala alimentación, mal sueño cuando hay falla cardíaca o sepsis, vómitos biliares, bólulo intestinal, equimosis, quemaduras cuando hay maltratos infantiles, petequias que puede verse en la sepsis, fontanelas abombadas como en la meningitis, otorrea, rinorrea, hemorragia o equimosis posauricular, fractura de base de cráneo, ¿no? El babeo en infecciones bacterianas, ¿no? El soplo cardíacos, ¿no?, para cardiopatías y dificultad para caminar, caderas sépticas. Los signos de mala perfusión, ¿no?, siempre nos dan claves, como les decía, que tenemos que anotarnos, son la temperatura, extremidades frías, el estado mental alterado, disminución progresiva de la conciencia, respuesta, los pulsos débiles y la piel, que esté pálida, marmórea, ¿no?, y cianótica. Esos son los signos de mala perfusión. Entonces, debemos actuar. Una vez que hemos clasificado, hemos evaluado, debemos actuar. Si hay paro, pues actuar con el protocolo de RCP, que ya en el otro módulo lo vamos a revisar. Y si no hay paro, pues siempre monitorizar, ¿no?, los signos vitales, tener un acceso venoso y oxígeno, ¿no?, como en los adultos. Siempre les digo, oxígeno vía monitor es fundamental, ¿ya? Entonces, podemos concluir que una intervención oportuna en niños gravemente enfermos va a ser la clave para prevenir la progresión del paro cardiorrespiratorio. Apenas identifiquemos un problema mortal, ¿no?, o con riesgo a paro cardiorrespiratorio, comience la intervención. El proceso de evaluar, categorizar, actuar
va a ser continuo. ¿Hasta dónde? Hasta cuando el niño se encuentre estable, ¿no? Debemos reevaluar mientras realizamos cualquier intervención que hagamos. Si ponemos oxígeno, volvemos a reevaluar. Si ponemos un bolo de cristaloides, volvemos a reevaluar, ¿no es cierto? El objetivo principal va a ser detectar lo antes posible el problema de iniciar un tratamiento adecuado para evitar el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, eso sería el primer tema de valoración pediátrica, ¿no? Ya, entonces vamos a poder responder el primer interrogante, chicos, con lo que hemos escuchado. Vamos a ver, vamos a volver a la presentación. Aquí está. Y vamos a responder. ¿Dónde está? Las interrogantes. ¿Tienen alguna duda, chicos, al respecto del tema? ¿O vamos a volver a preguntarles? Bueno, creo que ya estamos la mayoría. Vamos a ir respondiendo ahora. La pregunta 1, todos los siguientes componentes del triángulo de evaluación pediátrica, excepto, ¿cuál había sido excepto, chicos? Pueden responder en el chat o pueden activar sus micrófonos. Frecuencia cardíaca. Perfecto, ¿no? Ya podemos ver a simple vista los tres eslabones que son la apariencia, la circulación y el trabajo ventilatorio. ¿Cuánto tiempo nos lleva evaluarlo? De 30 a 60 segundos, chicos, no más. O sea, es una herramienta muy práctica, ¿no? Ahora, la pregunta 2. ¿En cuál de los siguientes componentes del TEP las anormalidades indicarían un estado de shock descompensado? Eso habíamos visto en el gráfico. ¿Se acuerdan, chicos? ¿O quieren volver al gráfico? A ver, Denise, ¿te acuerdas? El shock descompensado. ¿Qué parámetros se alteraban del triángulo de evaluación pediátrica? La apariencia y la circulación, ¿verdad? Está Denise Miranda. Ya. ¿Qué opinas, Denise? Tu paciente está con shock descompensado, está hipotenso. ¿Qué signos tú verías en el triángulo de evaluación pediátrica? El inciso. Dale. El trabajo ventilatorio también habla sobre una restricción de la respiración. La apariencia va a ser alterada y la circulación, ¿ya? La pregunta 3. Todas las siguientes son técnicas para valorar el shock, excepto... A ver, Fabiola Barriga. Ya hemos visto el tema. ¿Interesaba la frecuencia cardíaca en el shock? ¿El tipo de llenado capilar? ¿La calidad de pulso? Sí interesaba, pero el trabajo respiratorio tal vez no. No, ese es el excepto. Y la última pregunta. Usted está por valorar a un niño de 8 meses de edad
con base a su nivel de desarrollo, ¿cuál de las siguientes técnicas sería útil? A ver, vamos a ir a la última. Leticia. ¿Qué opinas, Leticia? ¿Cómo examinarías a un niño de 8 meses de edad? ¿Será que vas a ir desde la cabeza a los pies? ¿Será que lo vas a separar al niño de la madre? ¿Le vas a ofrecer distracciones o vas a ir de pie hacia arriba? ¿O alguien El piso más? A, doctora. Exacto, ¿no es cierto? Siempre tenemos que más bien acercar a la madre para que consuele al niño, ¿no? Tenemos que prácticamente examinar al niño desde los pies hacia la cabeza. Eso es lo que nos aconsejan todos los libros, ¿ya? Perfecto. Entonces, con eso ya habríamos resuelto nuestro cuestionario. Bien, ¿tienen alguna duda, chicos? O vamos a pasar al siguiente tema. Comentarios, dudas. ¿Qué les ha parecido el triángulo de evaluación pediátrica? ¿Lo conocían? No, pero muy interesante. Sí, ¿verdad? Prácticamente en 30 segundos ya